Listo, por favor ya pueden realizar su registro mediante chat. Ya, quiero insumir 5 minutitos para conversar de temas que no vinculan necesariamente con la asignatura, pero sí con la vida universitaria. Sobre ello vamos a dar lectura de nuestro artículo que hemos encomendado se revise para la clase de hoy. Vamos a hacer una complementación del avance teórico que hemos visto comenzado a ver el día lunes del modelo de crecimiento de Solow. Luego quiero brindarles un apunte para comenzar a desarrollar nuestro artículo de corte científico. Y bueno, espero que son 3 tareas que yo les había mencionado, tenemos el tiempo suficiente para abordarlas, por eso es que estos 5 minutitos de conversación pienso que no nos van a quitar, distraer demasiado de nuestra planificación curricular. No sé para cuántos de ustedes haya sido escucha a lo largo de esta semana. Bueno, realmente no tendría que estar en otro planeta o en otra Bolivia si no he escuchado noticias sobre lo acaecido en Potosí, ¿no es cierto? De los compañeros universitarios, las compañeras universitarias muertas en producto de ese empellón de personas en ese congreso, conferencia, no sé qué era, llamado para relacionar algún tema de nuevas autoridades, nuevos dirigentes, nuevos representantes del estamento universitario. ¿Y por qué yo deseo relacionar esto con ustedes? Porque son ustedes actores directos, ¿no? Ustedes son parte de esta situación. Hemos tenido hace no mucho, el año pasado, la situación sucedida en el Alto, también con decesos. Y realmente me parece bastante curioso realzar ese tipo de imagen de la Universidad Boliviana con eventos tan lamentables, ¿no? Eh, Creo que se ha conectado en estos días, producto de esta situación álgida, igual alguna mirada de algún dirigente universitario que con 52 años todavía sigue más de 10 años como dirigente y que de pronto gana un sueldo importante que, bueno, no sé, yo no cuestionaría tanto la edad, no cuestionaría el hecho del sueldo, digamos, y su permanencia 10 años si realmente meritoriamente hace algo por ustedes, ¿no es cierto? Es decir, es un representante de los universitarios. Entonces, si sus funciones son realmente importantes, si ustedes les brindan una acogida de sus necesidades académicas, estudiantiles, su labor es plenamente recompensada, pero no sé cuán presente está en la vida de ustedes, ¿no es cierto? Estamos hablando de alguien que representante debería ser la voz de ustedes, ¿no es cierto? Es decir, es como hablamos, no sé si hablé con ustedes o hablé con el otro grupo de estudiantes que pasó en la carrera de economía, pero hablamos del rol del defensor del pueblo, ¿no es cierto? Entonces, el defensor del pueblo tiene que hacerse escuchar como la voz del soberano, la voz de todos nosotros ante injusticias, ante violación a nuestros derechos. Es un símil, ¿no es cierto? En el caso de la universidad, el representante universitario debería ser el eco de cualquier situación, cualquier demanda, cualquier exigencia, cualquier necesidad de ustedes, más que de cualquier otra relación de situaciones. Entonces, quisiera rescatar alguna mirada de parte de ustedes, si gustan compartírmela. Esto es, por supuesto, en una relación afable de intervenciones, no es una exigencia, no relaciona una mirada política, no relaciona ningún vínculo con una animadversión a una persona en particular, sino es parte de una realidad que atinge, ¿no es cierto?, que nos sucede y bueno, pues uno también ve el modelo de Solow en lo teórico y está bien, vemos datos, pero también es parte de nuestra vida
vida de universitarios, ¿no? Relacionar todos los eventos. Por favor, quien guste tomar palabra, abre micrófono y habla libremente, ¿no? Conversaremos un segundito sobre este tema, ¿no? Es decir, esto lo conversaríamos en cuatro paredes, cara a cara, pero estamos en modalidad virtual, entonces, qué mejor espacio que charlar unos minutitos de esto, ¿no? Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está, Jenny? Buenas tardes. Personalmente es una pena lo que pasó ayer. Eh, Creo que eso es un conflicto entre la FUL, ¿verdad? También es de los accionistas de la universidad o algo así. Personalmente, tal vez poniendo nuestro ejemplo como universidad y la FUL, creo que muchos de nosotros no sabemos acerca de los integrantes de la FUL o tal vez siquiera quiénes son nuestros dirigentes, por así decirlo, porque la verdad no los conocemos, creo, la mayoría no los conocemos. Entonces, eh, pienso que la verdad es que nos falta mucha información a nosotros como estudiantes, ya que no se nos guía en esa parte. Incluso creo que tampoco ahorita creo que no tenemos un, ¿cómo decirlo? Un grupo así que nos represente como estudiantes en nuestra propia universidad, en nuestra propia carrera, por problemas también, por así decirlo, políticos dentro de la universidad. Entonces, hablarlo sí, creo que muchos de nosotros no podríamos saber muy bien el contexto de lo que pasa ahí, pero supongo que como gran parte de lo que pasa en las universidades autónomas y también en muchas universidades es que hay una falta de, ¿cómo decirlo?, de transparencia en cuanto al manejo de los recursos de la universidad y esas cosas. Entonces, creo que eso crea conflicto entre los estudiantes y también de sus representantes. Entonces, eso podría agregar, licenciado. Gracias a usted, ¿no? Pero bueno, a ver, quisiera algunas intervenciones más. Yo sé que para todos puede ser que no sea, uno se dedica a estudiar, ¿no? Y de pronto puede desvincularse de la vida, de esta vida de dirigencial, pero tal vez, y esto lo sugiero nada más, no sea del todo conveniente que ustedes sean plenamente ajenos, ¿no? Sí, sí sería bueno que se interioricen, sepan un poquito más o al menos tengan una postura respecto de esta situación, ¿no es cierto? Si es que, bueno, es parte de... Eh, en otros países realmente es una parte constituyente de la vida formativa de una persona el prestigio que trae su universidad. Por eso se habla de la alma mater, ¿no es cierto? Alma mater porque cuando uno relaciona su nombre, dice la Universidad Mayor de San Andrés con orgullo, ¿no es cierto? Y relaciona realmente una institución que tiene credibilidad, que tiene prestigio, que tiene una imagen nacional y por supuesto con reflejo internacional. Entonces, por eso es que uno no puede ser del todo ajeno, ¿no? De la situación que está aconteciendo. No sé si existe algún otro comentario. Eh, si no, pasamos a otra cosa. ¿Me escucha, licenciado? Se le escucha, Caterina. Adelante, por favor, le escuchamos. Bueno, bueno, pienso, que todo esto o sea, tiene una base, ¿no? Todos estos problemas que hay y y es la lucha de poder, pues, porque cada quien está buscando su beneficio. Entonces, mayormente se usa, ¿no? A los estudiantes y demás para que puedan salir, no sé, muchas veces les prometen muchas cosas, pero a la hora es que están a la cabeza, ¿no? Gente que quizás no sabe, pero que dañan a las demás personas. Como dicen, hay eternos estudiantes que siguen de dirigentes, que siguen en la FUL y demás, pero yo pienso que deberían cambiar eso y para poder, bueno, es para el bien de los estudiantes, no todos nosotros somos estudiantes, y poner a la cabeza a alguien realmente consciente y, no sé, a que no hayan, porque hasta lo mismo ha pasado en la UPA, porque es, bueno, como le digo, lucha de poderes, entonces, para
quién va a estar al mando, quién va a hacer las cosas. Entonces, ese es el problema que deberíamos cambiar. Ahora creo que he escuchado que, bueno, las autoridades me han dicho que se debería cambiar la autonomía, se debería revisar la autonomía, y yo creo que eso es algo muy aparte de los problemas que hay eh, con los estudiantes, ¿no? Eso, Lick. Le agradezco, Catherine. Hay una respuesta del por qué existe el tema autonómico, ¿no? Imagínense que presente la autonomía todavía existe una injerencia política a través de los dirigentes. Eso realmente es permear la institucionalidad de la academia. La autonomía responde justamente a una mirada completamente despojada de cualquier manipulación gubernamental del estamento que posiblemente tiene otra visión desde ideológica hasta posiblemente esferas de poder que se va manejando. Pero cuando existe esta vinculación a través de sus dirigentes, justamente se está permeando esta conquista que ha logrado la Universidad Mayor de San Andrés. Yo quisiera realmente, estamos relacionando, no creo que exista aquí ningún menor de edad, estamos hablando de todos mayores de edad, responsables de sus actos, que no se traduzca el mismo no me importismo del ciudadano cuando elige a sus mandatarios en una acción democrática, ¿no es cierto? Es decir, de pronto uno va a votar, vota en blanco, vota por el que tiene el mejor, no sé, el mejor talante o no sé cuáles son las respuestas de cuál elección, cuando verdaderamente debería ser una mirada concienzuda de ver cuál es la relación de acciones, ¿no es cierto? Yo soy creyente de que cualquier representante de un grupo humano debe ser moralmente intachable, debe ser alguien que brinde realmente una respuesta que sea eco de las necesidades de las personas a las cuales está representando. Si no es así, realmente es un absurdo que funja, que tenga ese rol, ¿no es cierto? Entonces realmente se debería hacer algo al respecto y considero que en cierta forma está en sus manos el tomar voz de esto que estoy relacionando, ¿no? Yo sé que yo no quiero poner un elemento subversivo, sino más bien todo lo contrario, es que quiero siempre estudiantes reflexivos, críticos ante cualquier situación. ¿Ya? Eh, bueno, ahí tenía un comentario más de Catherine. Sí, pero bueno, eso va en todo sentido, ¿no? Hemos hablado algún rato de los docentes. Un docente realmente tiene que tener una autoridad moral porque está brindando un ejemplo, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con los dirigentes, porque si no, ¿qué tipo de eco hacemos, ¿no es cierto? Estamos formando universitarios que van a replicar malas prácticas y eso no puede darse, ¿no es cierto? Yo conozco de la UNSA muchos colegas que realmente puedo, por su trayectoria profesional, por su mirada personal, docentes de la UNSA, de la carrera de Economía, que tienen una hoja de vida intachable, ¿no es cierto? Es decir, yo pienso que es difícil relacionar una autoridad a nuestras autoridades. Yo tengo una altísima mirada a nuestro director de carrera, al licenciado Ticona, porque realmente considero que es una persona con lo que decía, ¿no? Una autoridad moral. Y a los docentes que conozco, lo mismo puedo relacionar, ¿no? Mal podría decir, no tengo un vínculo cercano con todos, pero mal podría relacionar de los pocos que conozco una mirada distorsionada de las cosas. No tengo la menor idea y voy a empaparme un poquito más de qué es lo que pasa en la parte de los representantes de los estudiantes, ¿no? Porque me parece que también uno no puede estar miope ante esta situación, sino también ver qué es lo que está sucediendo. Por mi parte, yo siempre busco el diálogo abierto, ¿no? Es decir, que si ustedes tienen alguna manifestación, alguna demanda, alguna queja, sienten que de mi parte yo estoy realizando algo indebido, algo inapropiado, o tienen alguna sugerencia, estoy a plena amplitud
inputs, de poder conversarlo, ¿no? Justamente esa es parte de las razones de por qué nuestras clases se graban y por qué yo lo pongo a disposición de todos ustedes y de quien quiera verlo. Edgar, ¿quiere comentar algo más? Adelante, por favor. Le escucho y agradezco su Sí, participación. licenciado. Eh, un factor que llamaba la atención respecto a los que estaban informando en los medios de comunicación Sí, era que básicamente este dirigente estaba desde la gestión 2014 o 2013, si más no me equivoco. Y para que sea dirigente realmente es mucho tiempo, ¿no? Hasta para ser una autoridad de la facultad o de la propia carrera solo se puede, creo que tengo entendido que 2 gestiones consecutivas, ¿no? así es. Y eso no dura más de ese tiempo. Entonces, uno es ese factor. Ahora, estos casos se podrían atribuir a la falta de participación de los estudiantes o al no me importismo de los estudiantes para meterse en lo que es la parte social de lo que es la propia universidad, ¿no? Sí, Porque a lo que yo tengo informado, incluso en la propia carrera, no se sabe realmente quiénes nos están representando, porque a título de que de la pandemia, entonces están atribuyéndose muchos, ¿cómo se diría? Están vulnerando muchos pasos que deberían seguirse, porque el estudiante debería estar informado para ver quiénes realmente son los que están representándole, porque al final de cuentas, como ahora nos estaban informando, licenciado, está cerca lo que es la evaluación para la acreditación, ¿no? Y sí, estos factores yo creo que también van a influir en lo que es la evaluación, ¿no? por supuesto que sí. Eso sería mi No, comentario, doctor. le agradezco, Gracias. Edgar, y por supuesto comparto gran parte de su mirada. Son sus representantes. Mi gran pregunta es, ¿quién los elige? Si no son ustedes, ¿de dónde sale este tipo de representaciones cuando deberían ser ustedes mismos, ¿no? Ustedes deberían conocer quién es el que está dando voz por ustedes, ¿no es cierto? Entonces, tal vez sea momento de que nos pongamos más al caso de qué es lo que está sucediendo en nuestra universidad, ¿no es cierto? Realmente yo agarro como propio y por eso relaciono esta preocupación que me parece que necesita tomar rienda, ¿no es cierto? Estamos hablando no de una institución que espero desearía sea despojada de todo elemento politizante y más bien relacione la academia como aspecto prioritario. Y cuando resulta que hay vidas cegadas en la plenitud de su formación, realmente me parece algo sumamente lamentable. Ya. Vuelco la página y por favor voy a compartir en pantalla el documento que habíamos relacionado para el día de hoy. No sé si logran ver en pantalla, me dicen por favor cuando se esté compartiendo. Estamos con el documento de Julio Humérez. Julio Humérez también docente de la carrera, creo que da econometría 1 y 2, no estoy seguro. Fue mi docente también, es amigo, entonces yo ahí estoy relacionando un profesional realmente con, con el talante, ¿no? De un buen académico, ¿no? Y me agrada cómo comienza su lectura con esta frase de John Maynard Keynes, ¿no? Las ideas de los economistas y los filósofos políticos son más poderosas de lo que suele pensarse, ya sean estas correctas o incorrectas, ¿no? Entonces hace una referencia bien interesante para poner en realce que la opinión del economista como del filósofo político es bastante evaluada, ¿cierto? Ya, tengo y agradezco 3 participaciones donde voy a solicitar lo que siempre pido de inicio, ¿no? Que me puedan comentar un poco al respecto. Vamos a ir en este orden, por favor. Empezaremos con Diego, luego vamos con Jorge, luego vamos con Héctor y luego vamos con Lisette. Y los que gusten estar comentando también, porque no quiero dejar a nadie sin voz, pueden hacerlo mediante chat. De hecho, sugerir que amplíen sus comentarios mediante chat. Entonces, reitero, me lo voy a apuntar, ¿ya? Estamos en orden de decir Diego, luego Jorge, luego Héctor y luego Lisette. Adelante, por favor, Diego, lo escuchamos. Buenas tardes, doctor. ¿Se me escucha? Se le escucha muy bien. Muy bien.
Bueno, un poco comentando, ¿no?, sobre el documento de determinantes del crecimiento económico nacional. Eh, el, el docente o el docente cálculos a través de estimaciones econométricas, ¿no?, para el periodo del 93 al 2014, con un panel de datos para los 9 departamentos. ¿Por qué hace esto? Lo hace para que nos lleve a la idea principal de que el crecimiento nacional se basa en la acumulación de capital y el crecimiento de la mano de obra, como se postula en la teoría neoclásica del crecimiento. Y adicionalmente, se debe a factores como las políticas públicas, como el capital humano, la innovación, así como lo indica la llamada teoría del crecimiento endógeno. Así Otra es. idea principal en la estructura del documento es que la fuente principal del crecimiento económico es el progreso técnico. Esto para evitar que se alcance cierta estacionariedad, en donde ocurre que la nueva inversión solo va a ir a reponer el capital depreciado, ¿no? Y surgiendo estos planteamientos de trabajos como se menciona en el documento de Romer y Lucas, donde habían desarrollado modelos en donde el progreso técnico era generado al interior del modelo, en donde este factor es considerado endógeno y de esta forma los países podían crecer a tasas sostenidas en el tiempo en razón a la capacidad que tengan de innovar. Ahora, lo que me pareció interesante también del documento es que se consideran varios aspectos como determinantes, ¿no? Puedo mencionar algunos que recuerdo, como el coeficiente de Gini, claro, por departamentos, no uno Ujú. nacional, como dice el documento, ¿no? Que el crecimiento de los departamentos es esencialmente heterogéneo y se considera también el salario promedio del sector privado, por ejemplo, la volatilidad e inflación del Producto Interno Bruto, la esperanza de vida, solo por mencionar algunos. Inclusive se toma en cuenta aspectos como la democracia, disturbios sociales, corrupción, y de la heterogeneidad de la que se habla, se sostiene de que se debe a factores como la dotación de recursos naturales, la capacidad de gestión, el acceso a tecnología moderna y adicionalmente una heterogeneidad temporal, si mal no recuerdo, acerca de la tasa de crecimiento en base a su media. Y en las conclusiones de muchas cosas que me parecen interesantes era el de impulsar la ciencia tecnológica, ¿no? Eh, y la innovación tecnológica para ciertas necesidades de algunos sectores nacionales. Es que es algo que lograría que una economía pueda crecer, pero crecer a largo plazo. Y adicionalmente se puede obtener mayores niveles de producción. Sí, eso nomás, eso sería, doctor. Le agradezco, Diego. Ha hecho una gran síntesis, resaltando elementos importantes del documento de Julio Méndez. No sé si les ha dado la misma impresión, pero es un documento bastante agradable en su lectura, ¿no? Debo decir solamente como referencia que esto es un extracto de la tesis doctoral de Julio Méndez, ¿no? Si gustan ver el documento in extenso, que bueno, sería una sugerencia, lo revisen. Simplemente van al repositorio de tesis de la UNSA y ahí van a encontrar el documento in extenso que, por supuesto, trae todos los resultados y los tests que habría realizado, que es muy bueno, ¿no? Jorge, adelante, por favor, lo escuchamos. Muy buenas tardes, licenciado, compañeros, muy buenas tardes. Como bien lo decía el licenciado, el documento realmente es muy interesante, muy agradable de leer, muy fácil de entender. Bien, pues se enfoca, ¿no? Nos dice primeramente que se necesita para un crecimiento económico eficiente detalles como una inflación debajo del 6%, un gasto público sostenible, una seguridad jurídica, una administración de justicia eficiente y buena redistribución de ingresos. También nos dice que los modelos económicos que hay dentro de la economía. Ahí en una frasecita del PDF decía que las nuevas ideas no caen del cielo, sino son el trabajo duro de la innovación. Es decir, que cada economía también depende de sus agentes económicos. Los ejemplos que mostraba el PDF decían, los investigadores gastan su tiempo para entender la realidad en la economía. Hay empresas que se esfuerzan por mejorar su producto, emprendedores también realizan ajustes en sus talleres para producir mejores ajustes. Todo esto ayuda a la economía, ¿no? También menciona a Sommer de 1986 y a Lucas del 88.
que el interés, gracias con ellos se ha resurgido el interés del crecimiento, sobre el crecimiento económico, ¿no? También nos habla de Barro en 1991, que ha sido el primer economista en estudiar los determinantes del crecimiento económico. Él había utilizado las cuentas nacionales de varios países para Sí. estudiar las mismas, ¿no? Entre algunos factores también de los determinantes económicos de crecimiento económico, tenemos como el consumo del gobierno, el coeficiente de Gini, el ahorro, salarios, productividad laboral. También tenemos la estabilidad en términos macroeconómicos, tenemos a la inflación. También tenía otro punto en la que tocaba condiciones externas, en las que hablaba de inversiones extranjeras, términos de intercambio. También hablaba del aspecto institucionales, en la que estaban la democracia, la corrupción, la informalidad, cumplimientos de normativa y más que todo esto, ¿no? También hablaba de otro punto de condiciones sociodemográficas. Por ejemplo, el tamaño de la población afecta mucho en el crecimiento económico y también la esperanza de vida. Y bueno, como mi compañero también lo decía, resaltaba el texto diferencias entre departamentos y su heterogeneidad de acuerdo a los recursos naturales de cada departamento, ¿no? Que las mismas tenían para explotar. También hablaba de factores estructurales, por ejemplo, cómo promover el ahorro interno, impulsar a la tecnología, aumentar exportaciones, mejorar las instituciones, como ya lo decíamos sobre la democracia, la corrupción, la informalidad, mejorar todos estos puntos. Realmente el PDF nos dice que se va a tener un buen crecimiento económico. Eh, y bueno, pues todo esto más que todo, yo lo veo que el PDF lo utiliza para enfocarse en el punto de alcanzar una mayor igualdad en oportunidades, licenciado. Más que todo eso es lo es resumido, licenciado. Le agradezco, Jorge, una gran participación. Yo tengo la necesidad, pues, de arrojar una flor a ustedes, ¿no? Porque yo que trabajo con varios grupos humanos, este es un lindo grupo porque es de participación activa, es bastante criterioso, se expresan apropiadamente. Y enlazando con lo que decíamos, estoy viendo el chat, ¿no? Y estoy leyendo las intervenciones que están realizando y realmente me agrada lo que voy leyendo, ¿no? Porque son diferentes puntos de vista que debo respetar todos ellos y vinculan el argumento de una lectura temática que tiene vinculación temática. Quiero enlazar con lo que decía antes de nuestra charla primera de los dirigentes. Qué más gustoso sería escuchar un dirigente que salga de la gesta de personas, de estudiantes como ustedes, ¿no? Que tienen una mirada, yo pienso, clara de formarse apropiadamente y quién sabe pueden tal vez ser una mejor guía para el resto de sus compañeros. ¿Quién tengo en lista? Héctor. Héctor, por favor. ¿Gusta Buenas complementar tardes, algo? doctor. ¿Cómo está? Adelante, por ¿Cómo favor. están? Bien, gracias. Pues el documento titulado Determinantes del crecimiento económico en Bolivia tiene el objetivo de realizar una aproximación, como dice el título mismo, hacia los determinantes de crecimiento mediante estimaciones de regresiones en un periodo de tiempo entre el 93 y el 2014. Para eso toma una serie de datos dividida por regiones o departamentos y en función de ello realiza todo un marco teórico y posteriormente las estimaciones correspondientes para luego brindar las conclusiones respectivas. En cuanto a lo teórico, el autor hace una partición muy clara de la forma de observar determinantes de crecimiento en dos partes. Las dos partes son, uno, la teoría neoclásica del crecimiento. En este interín invoca a autores como Solow y Swan, como al primero lo mencionamos la clase pasada, y refiriendo a estos como autores que tornan el crecimiento económico en función del capital y el trabajo principalmente, y la tecnología o factor de productividad
lo consideran como una variable exógena, es decir, va a estar en un modelo, pero va a ser tomado como algo ya dado, como una constante. Y en contrapartida, la otra forma de observar los determinantes del crecimiento es a través de un modelo ceñido en una teoría del crecimiento endógeno. Endógeno en el sentido de decir que la productividad o el factor productivo tecnológico va a partir desde el modelo y va a ser, o sea, las variables van a estar dentro de la fórmula para que a partir de todas esas consideraciones pueda determinarse una forma de crecimiento económico. Esa es la diferencia, ¿no? Lo interpreto de esta manera. Y pues bien, luego ya paso un poquito a brindarnos una nomenclatura matemática y considera las dos partes, es decir, la teoría neoclásica del crecimiento, o sea, considerando como exógeno a la productividad, como exógeno a la productividad, y también la teoría del crecimiento endógeno, que él la propone y añade algunas variables como W, que es el vector que resume los determinantes del crecimiento, y amplía ese modelo. Y eso no significa que no brinde conclusiones del modelo neoclásico, sino que también las hace. Y bueno, los compañeros que me precedieron fueron bastante claros en algunas variables que el autor menciona para tratar el criterio de determinantes de crecimiento. Y pues me encantaría resaltar algunos criterios, como por ejemplo el uso de estimaciones econométricas que muchas veces pueden brindar resultados distintos. Por ejemplo, en cuanto a la variable de población y demografía, el autor pues realiza una estimación por mínimos cuadrados ordinarios y a través de ese cálculo él verifica que existe una relación significativa entre crecimiento demográfico o población activa y crecimiento. Y por otro lado, al realizar una estimación por variables instrumentales, señala que no existe una relación ya entre población activa y crecimiento económico. Entonces, eso es algo curioso porque dependiendo, si se quiere, de la herramienta que utilicemos para calcular una regresión lineal econométrica, podemos llegar a resultados distintos. Así es. Eso es algo que hay que presentar, ¿no? Y en cuanto a las conclusiones, pues, el autor ya, en primer lugar, ya tomando en cuenta el modelo neoclásico, evidentemente destaca la variable capital humano como factor preponderante de crecimiento y lo propio con el capital o la inversión pública. Eso en cuanto al modelo de Solow y Schwab. Y en cuanto a los factores fundamentales o el modelo que él propone a través de autores como Barrón, Lucas y demás, ya destaca tres categorías. La primera es efectos positivos, es decir, factores determinantes que sí inciden positivamente en el crecimiento económico. Estos son apertura comercial, ahorro doméstico, tasa de inflación por debajo del 6%, términos de intercambio, ciclos económicos en su fase expansiva y democracia. Esos factores inciden en el crecimiento económico de manera positiva. Y los factores que inciden en el crecimiento económico de manera negativa serían desigualdad en la distribución del ingreso, o coeficiente de Gini también, productividad laboral e inflación por encima del 6%. Esos inciden de manera negativa. Y algunos otros factores que no tienen un carácter concluyente serían consumo de gobierno, volatilidad del producto, inversión extranjera directa y salario promedio. Eso se puede observar en la parte de conclusiones. Sí. Y más adelante el autor hace recomendaciones en un sentido de economía normativa, de qué podemos hacer o qué se debería hacer para mejorar esta situación o para potenciar el crecimiento económico. Así es. Esa sería más o menos la Fabuloso, impresión que tengo, doctor. fabuloso, Héctor. Le agradezco, es una gran complementación y voy a relacionar ese elemento normativo en un momento más y ese resultado curioso del consumo de gobierno con una variable no significativa, que yo tengo mi propia percepción que he escrito al respecto, que está un poquito encontrado con la mirada de Julio, pero ya ese es otro capítulo. Solamente quiero complementar para darle la voz a Lisset. La literatura que revisa Julio Méndez para su documento realmente hace una revisión
de muchos planteamientos teóricos importantes sobre el tema del crecimiento económico. Algo que sí ha faltado y que yo voy a complementarles con alguna literatura, no sé para cuántos de ustedes es conocido el libro de Romer, ¿no? El Advanced Macroeconomics, ¿no? Es decir, ese libro posiblemente no sea un libro tan de pregrado, se lo utiliza tal vez más en una especialización, en una maestría, pero ya enlaza actualizaciones de la mirada convencional, ¿no? El modelo de Solow se extiende ya a otros modelos un poco más complejos, como el Ramsey-Cass-Koopmans, donde la optimización ya no es solamente estática, sino estamos hablando de optimización dinámica, donde la parte matemática, por supuesto, es mucho más solvente, se relaciona cadenas de Markov y uno enlaza tal vez una optimización dinámica a través de hamiltonianos, ¿no? Realmente es mucho más complejo, ¿no? Creo que ustedes llevan solamente hasta, no sé, cálculo 1, cálculo 2, no sé si llevan optimización dinámica, no sé si llevan ecuaciones diferenciales, no sé si llevan ecuaciones en diferencia, pero realmente necesitarían todo ese bagaje matemático para poder construir modelos de equilibrio general dinámicos y estocásticos, que es ya la modelización de crecimiento que va, ¿cómo podría decirles? Unos 5 pasos más adelante, pero que en cierta forma todavía utiliza este pilar teórico para su planteamiento empírico. Bueno, no voy a extender, voy a dar otros comentarios más puntuales después de que escuchemos a Lisette. Lisette, por favor, le escuchamos. Sí, licenciado, buenas tardes. Bueno, creo que mis compañeros han dado un buen resumen, pero bueno, lo que yo he entendido nos habla un poco sobre la teoría neoclásica, ¿no? En donde nos dice que va a tomar dos factores productivos importantes, que es el trabajo y el capital, pero que esto no va a funcionar tanto en el largo plazo, porque que no va a haber un crecimiento debido a los rendimientos decrecientes y que va a llegar aquí un punto en el que el capital solo va, bueno, que la inversión solo se va a llegar a reponer el capital. Entonces, para que haya un crecimiento en el largo plazo, nos dice que vamos a necesitar el progreso técnico, ¿no? Entonces, ahí nos habla, por ejemplo, Caldor, si no me equivoco, del crecimiento del PIB per cápita, ¿no? Sí. Que va a ir creciendo a través del tiempo. También nos habla en los años 80 sobre Romer y Lucas, que habían Así es. que habían retomado estos nuevos modelos tecnológicos, ¿no? Y algo importante que resalta es la innovación, que es bien importante para entender el crecimiento económico, porque los países que tienen esta innovación van a poder crecer a tasas sostenibles. También nos hablaba un poco de las cuentas nacionales y bueno, me voy a centrar más en la parte que estaba hablando de Barrow, que nos dice que va a introducir literatura empírica, en donde nos habla, ¿no?, de datos econométricos, que va a utilizar, por ejemplo, la econometría con datos de panel a nivel regional, en donde nos dice que el PIB requiere tomar en cuenta el mejoramiento también de las condiciones de vida, tanto de la población, eso es bien importante, en donde se quiere obtener obviamente también las tasas elevadas y sostenibles. Posteriormente también nos dice que Bolivia no solo va a crecer por la acumulación de capital o la mano de obra, también tiene que estar, por ejemplo, las políticas públicas, aspectos institucionales, la innovación y obviamente el conocimiento, y que más que todo se debe, por ejemplo, invertir o hacer proyectos para la educación. Entonces también nos muestra ahí en un segundo punto el modelo econométrico que está usando, en donde usa una variable independiente que es el crecimiento del producto per cápita, ¿no? En donde ahí va mostrando que tiene variables explicativas como son el valor inicial del producto per cápita, también la brecha del producto de cada país, ¿no? Y nos muestra también vectores de variables y así nos va mostrando varias variables explicativas. También nos muestra los determinantes del crecimiento de variables que aproximan a distintos aspectos de la economía, como mis compañeros mencionaban, las exportaciones, el consumo de gobierno, el ahorro, por ejemplo, los salarios. Y nos muestra también algo que me llamó la atención, es la heterogeneidad, en donde nos muestra que en algunos países, por ejemplo, en un gráfico nos muestra cómo se va, por ejemplo, de la media, hay ¿cómo le puedo decir? Hay crecimiento, ¿no? Por ejemplo, en Tarija, sí. En Potosí y en Oruro nos dice que hay más heterogeneidad. ¿Por qué? Porque tienen gas, se da lo que son los minerales, los metales. En cambio, por ejemplo, en Pando y Chuquisaca no hay tantas
actuaciones y se da una excepción, por ejemplo, entre La Paz y Cochabamba, y nos muestra cómo se va a estimar a través de números cuadrados ordinarios, no se tiene variables Dicot puedo aportar. Le agradezco, Lisset. Justamente creo que ese es el grafiquito que usted estaba relacionando al tema de la heterogeneidad de ciertos ingresos, ¿no? Es relacionado al crecimiento promedio. Ya, a ver, yo realmente agradezco las participaciones, charlas, participaciones por micrófono abierto, y siento que este tipo de revisiones, además de complementar lo que nosotros teóricamente vemos en clases, los prepara para que discursivamente ustedes puedan argumentar con elementos técnicos ciertas ponencias. Una vez que me han invitado de la carrera para hacer el reemplazo en Macroeconomía 2, me he hecho afín a muchos grupos de Facebook, ¿no? que relacionan aspectos que tienen que ver con la carrera, ¿no es cierto? Yo sé que en eso se hace invitaciones, no sé quién las organiza, disculpen que esté perdido tal vez en conocer las entidades conexas de la institución, pero bueno, estoy recién adentrándome en lo que es la carrera. Pero he visto que hay una invitación para el día de mañana, ¿no? Donde van a estar hablando sobre perspectivas económicas. El profesor Napoleón Pacheco, un gran exponente de la cátedra, el profesor Alberto Bonadona, amigo, y el señor Pantoja, que le soy sincero, no lo conozco muy bien. En algún momento creo que escuché algo de él, pero no mal podía referir algo más preciso, ¿no? Pero me parece que el tema, justo con lo que estamos hablando ahora, sería una buena oportunidad para que ustedes puedan brindar una intervención activa y relacionen todo esto que estamos hablando de determinantes del crecimiento económico, ciertas perspectivas, la mirada normativa que relaciona Julio Mérez, su propia mirada, y sean parte de este tipo de seminarios, pero desde una mirada crítica, ¿no es cierto? Desde una mirada que como estudiantes de la carrera puede argumentar y contraargumentar elementos que ustedes consideran distintos, ¿ya? A ver, voy a repasar el documento así rapidito. Ya decía, el autor es el profesor Mérez, que por su capacidad econométrica, por supuesto, nos va a brindar una gran solvencia en cuanto al manejo de datos, ¿no es cierto? Pero más allá de la solvencia de los datos, toda la revisión teórica de planteamientos en esta ruta crítica, se podría decir, en eventos históricos de cómo se va desarrollando el corpus teórico de su documento, es bien interesante, ¿no? Porque relaciona autores importantes, ¿no es cierto? Ustedes ya lo han relacionado, el tema del señor Caldor, a Solow, también ve Barrow, realmente ve muchas cosas, incluso con cierta actualidad a lo que les hablaba el día lunes, del señor Darin Acemoglu, ¿no? Que se presume va a ser uno de los próximos ganadores al premio Nobel, ¿no? Si ustedes ven aquí en pantalla, les estoy relacionando la modelización, ¿no? Es decir, cómo él realiza su modelo de regresión, que básicamente no son muchos los argumentos que él vincula, pero sí es interesante conectar que es un modelo, es un panel que está vinculando dos dimensionalidades, la dimensión I, que son las unidades transversales, que en este caso van a ser departamentos, y la dimensionalidad T, que es temporalidad. Entonces va a verificar ciertas tendencias de las mismas unidades observacionales a lo largo del tiempo. Un panel, ¿no? Directamente. Estamos relacionando un panel y eso son interesantes desde los resultados que él va logrando. A ver, voy a quedarme un poquito en este argumento, en este cuadro que ustedes verán es una salida de Stata, ¿no? Julio Mérez destaca el tema del boom del crecimiento económico 2013-2014 con enlace a ciertos factores básicos de crecimiento económico para Bolivia. Ya lo han relacionado ustedes en el convencionalismo del capital físico, pero algo que no es tan convencional dentro de la mirada del crecimiento económico, que es el tema del capital humano. ¿Qué se refiere con capital humano? Básicamente estamos enlazando educación, ¿no es cierto? Y yo soy bastante creyente, esta es una posición personalísima, de que la educación es el elemento propulsor para las economías subdesarrolladas como la nuestra. Por eso es que para mí
es realmente la joya de la corona que se la oculta el tema del sistema universitario boliviano y el sistema educativo en todos sus niveles, ¿no? Y ahí realmente hay que poner hincapié, como lo hacen economías que han saltado en el tema del progreso con crecimientos importantes y una mirada de desarrollo realmente destacable. No sé para cuántos de ustedes, yo voy a hacer un acápite que hable un poco más de desarrollo mediante capital humano, pero ustedes saben que actualmente países como Singapur, como Finlandia, como Suecia y todos ellos, justamente, a ver, les traigo a colación una analogía, ¿no? Cuando le preguntan las razones a la presidenta de Finlandia, las razones del éxito de Finlandia en los últimos años, ella dice que existen 3 recetas para el crecimiento económico. Y las 3 recetas son educación, 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 ¿no es cierto? Entonces, Julio Mérez, de una manera tal vez no tan profusa, resalta el tema del capital humano dentro de sus explicaciones, además de otros conexos que tienen que ver con estabilidad macroeconómica, la institucionalidad, que es el documento que les voy a compartir para que lean hacia el día lunes, y la redistribución del ingreso, ¿no? Que tiene que ver con lo que decíamos, uno de los indicadores es el Gini, ¿no es cierto? Que nos permite ver cuán heterogéneo puede ser la distribución de los ingresos en el país. Con todo esto, va a relacionar ciertas políticas orientadas a fortalecer la educación, ojo con eso otra vez, con énfasis, dice él, no lo relaciona con evidencia empírica, pero con cierto énfasis en la calidad, donde también hay que conectar el lado productivo en elementos, inversión infraestructural, y por supuesto los nexos claros de una mirada estructural de una inflación baja, por debajo del 6%, que es uno de los preceptos que estamos cumpliendo, un gasto público que sea sostenible, manejable, sustentable, una seguridad jurídica que tiene que ver con institucionalidad, la administración de justicia, institucionalidad nuevamente, y profundización de redistribución de los ingresos, que siempre es un elemento que es cuestionable por las vías como se lo hace, ¿no? ¿Por qué es cuestionable? Porque es, como yo les digo, ¿no es cierto? Si de pronto voy a agarrar plata del Estado, del Tesoro, y lo voy a chauchitar para dar a cualquiera, eso no es una política redistributiva, ¿no es cierto? Eso simplemente despilfarrar recursos. Por el contrario, si yo tengo políticas bien pensadas, que direccionan, que hacen un target apropiado a la población más vulnerable, a elementos sociales que realmente brinden efectos multiplicadores en la economía, fabuloso. Eso existe. Yo esperaría que con las nuevas generaciones de economistas que se están formando, propicien que realmente se den elementos, factores propulsores para sostener el crecimiento económico de largo alcance, ¿no? No coyunturales. Yo no soy tan creyente del boom económico del 2013-2014 por algún dinamismo que haya hecho alguna autoridad económica, el mago de la economía, el super tantos que se refiere como el superministro que ha hecho magia en la economía, no lo puedo relacionar de esa forma porque al analizar datos uno se encuentra con una deuda que crece, se encuentran con gastos que realmente se han despilfarrado, se da cuenta de pobreza que reduce pero con maquillaje, se da cuenta de una desigualdad que sigue manteniendo en niveles elevadísimos, ¿no es cierto? Y que de pronto uno piensa que en 2020 ha caído la bomba atómica al país y que nos estamos recomponiendo como Hiroshima, Nagasaki en 2021, 2022 para nuevamente reconstruir la economía, ¿no es cierto? Y uno calla 14 años de gobierno y dice que todo ha estado bien, ¿no es cierto? Que realmente hemos hecho elementos destacados cuando uno podría ser más autocrítico respecto a estas situaciones. Hay factores bien interesantes que Julio Mérez relaciona, ya lo he hablado hace un momentito, por lo que decía Lisette, de ese tema de heterogeneidad de los ingresos, del crecimiento promedio, hay ventaja, seguramente por recursos hidrocarburíferos, que tienen una volatilidad bastante grande, a pesar que Tarija en términos de desarrollo realmente está bastante deprimida, ¿no?
Y aquí ustedes pueden ver también, ¿no?, cómo se manifiesta este tema del crecimiento promedio en Guindo, con algunos enlaces a lo largo del tiempo, ¿no? Y uno destaca lo ocurrido el 2013-2014, con una vinculación que realmente es importante en cuanto a crecimiento económico. A ver, voy un poquito más abajo, ya son en las estimaciones que él realiza y donde es interesante la inserción de variables como el comercio internacional, el crecimiento regional, el consumo de gobierno, que eso lo refirió Héctor, ¿no? Que en las estimaciones da un resultado de un coeficiente no significativo. Y eso es altamente curioso. Cuando uno piensa ¿cuál ha sido el mayor accionar de gobierno en el último tiempo? Pensemos en la última década. Ha sido la expansión del gasto, ¿no es cierto? Una expansión de gasto, y esto por favor quiero que suene, me voy a atribuir lo que voy a decir ya. Mucho de ese gasto, un gasto al cohete, ¿no es cierto? Un gasto que ha sido despilfarrado, que ha sido mal utilizado, que ha sido mal insumido, que ha sido incluso despilfarrado y corrompido, ¿no es cierto? Entonces, ahí realmente uno tiene que ser crítico. Entonces, cuando el gasto no es inversión, difícilmente puede generar un determinante de crecimiento económico. Y yo pienso que las estimaciones que Julio Mérez encuentra realmente van en sentido de lo que estoy relacionando, ¿no es cierto? Pero no solamente va con ello. Julio Mérez también ensaya otras regresiones que tienen que ver con productividad laboral, que bueno, sus estimaciones no son tan fuertes. Aquí vean, fertilidad, el tema de escolaridad, está relacionándolo con una proxy de capital humano. Y el tema de fertilidad tiene coeficientes, perdón, signos negativos por delante de los coeficientes, ¿no es cierto? Y eso relaciona el proceso de envejecimiento. Hemos despilfarrado el bono demográfico y eso vaya a algunos elementos. Julio Mérez desarrolla, ya decía, el tema del referente teórico de la teoría clásica del crecimiento, donde como vamos a hablar en un momentito más en la complementación del modelo de Solow, en evidencia empírica no se demuestra la convergencia de los países, ¿no es cierto? Que los países lleguen a un estado estacionario y se mantengan así por el tiempo, no ha sido comprobado, ¿no es cierto? Los países subdesarrollados se mantienen subdesarrollados y se hacen más pobres. Los países más ricos como que cambian de quién tiene la tuición, pero siguen siendo sumamente ricos en comparación con los países subdesarrollados como el nuestro. Y de pronto la convergencia se halla muy lejos, ¿no? Otro elemento también que destaco es la referencia de los datos de Summers y Heston, que es una serie larga que ustedes podrían utilizarlo, donde da cuenta de una series temporales de más de 130 países, desde los 60 hasta la actualidad, que también podrían ser utilizados a la cuenta de los datos de Angus Madison, ¿no es cierto? Que tienen más larga data, pero tienen menos número de variables, y podríamos utilizarlo como parte de de nuestra revisión de datos para nuestro artículo, ¿no es cierto? A ver, ¿qué más? El tema de las condiciones externas, el tema de la inversión extranjera directa, los términos de intercambio, y otra vez recalco el tema de los factores institucionales, ¿no? Cuando requiere factores institucionales, hay datos para esto, ¿no? Uno pensaría, ¿y cómo mido corrupción? Y resulta que en el contexto internacional, los organismos internacionales están viendo con lupa qué es lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Aquí relaciona algo de esto, ¿no? Si Bolivia realmente vive en una democracia verdadera, si la justicia está corrompida, si de pronto la seguridad ciudadana es un elemento preocupante, si de pronto la corrupción en los estamentos de gobierno, en los diferentes estamentos de gobierno está presente, son elementos que le dan cierto ranqueo a los países, y por supuesto Bolivia está de los peores ranqueados, ¿cierto? Entonces, esos elementos también son determinantes del crecimiento que uno puede explotar de manera distinta. De hecho, el documento que les voy a compartir, se los voy a compartir en este momento, el documento que les voy a compartir, si bien es de 2018, bueno, estamos realizando con Iván, que es el coautor, una actualización hacia 2021, pero más allá de la actualización, sí quisiera que enlacen la mirada del institucionalismo como un determinante de crecimiento económico, ¿no? Y ahí van a encontrar una mirada alterna de lo que Julio Mérez hace. Ya, entonces, a ver, mientras estamos hablando, les voy a compartir el documentito. ¿Dónde está? Solamente para ponerles en un contexto, este documento va a ser presentado a ver, ¿dónde está? Perdón, he perdido el documento. Acá está.
Ya lo tengo. Me dicen si les ha llegado al WhatsApp, por favor. ¿Ya? Entonces ese, por favor, revíselo para el día lunes. Y vamos a tener una lectura complementaria sobre lo que estamos enlazando ahora con lo que hemos visto con Julio Negres. Ya, dejo de compartir un segundito. Y voy a ver otra cosa, ¿ya? Ahora lo que quiero es enlazar la complementación de lo que he dejado pendiente el día lunes. Y a ver, desde aquí pondré y voy a ir saltando algunas cosas porque ya las he explicado. Por favor, me dicen si se está compartiendo pantalla. Creo que todavía. Ya. ¿Se ve mi presentación? Me dicen, por favor, cuando se vea. Se ve, ¿no es cierto? Ya. El día lunes, esto voy a pasar rápidamente, ya, porque son algunos elementos que ya los he relacionado. Estábamos hablando del modelo de crecimiento en esta mirada convencional del modelo de Solow, que se dice neoclásico, pero en realidad es una complementación a lo convencionalmente desarrollado, a lo teóricamente desarrollado por los clásicos, y una conjunción con algún elemento también keynesiano, ¿no? Por eso hacía una mirada de León Walras con el tema de las cuentas nacionales y cómo determinantes de crecimiento al trabajo y al capital, como también lo relaciona Julio Mérez en su documento de Bolivia, ¿no? El tema de la intervención se relaciona justamente en la ley psicológica fundamental con el tema de la propensión marginal del consumo. Y decía, más que pensar en una contrastación, es una complementación al modelo de crecimiento endógeno de Harold Domar, ¿no? Donde no solamente es el número de trabajadores, no solamente es el lado de la demanda, sino también es el lado de la oferta el que brinda los determinantes para un crecimiento económico, ¿ya? Los supuestos, ustedes han visto, son supuestos bastante heroicos, bastante irreales en muchos casos, que relacionan un modelo que con elementos muy simples, muy simplistas, se podría decir, trata de dar cuenta de cómo existe heterogeneidad en el crecimiento económico de los diferentes países en el mundo, a pesar que elige una muestra bastante sesgada. El señor Solow va a verificar que el crecimiento económico va a ser determinado en 1/3 por capital y 2/3 por trabajo, y un factor que de inicio él no lo explicita, que es el factor tecnológico, que sería el propulsor para eventualmente un crecimiento que vaya más allá del estado estacionario. Les mostraba en los contrastes empíricos iniciales de Solow como que utiliza a Estados Unidos como el referente para verificar a los otros países en cuanto a su productividad, y cuando verifica la productividad por horas trabajo, como que se encuentra en una situación de que Estados Unidos es el país más productivo, ¿no? Entonces, los determinantes en este caso van a comprender el ahorro, que da un impulso al ingreso, que brinda un elemento positivo en la variabilidad del capital, y la depreciación de capital, que brinda un elemento negativo dentro del capital. Por tanto, y es el gráfico último con que nos quedamos el día lunes, tanto el ingreso como el capital se van a encontrar en un punto de intersección que es conocido como el estado estacionario, ¿no es cierto? En este steady state se pensaría que si este fuera un gráfico de Bolivia, y luego tenemos un gráfico de Estados Unidos, donde Estados Unidos está, no sé, pues a kilómetros de este gráfico de Bolivia, se pensaría que todos los países en el larguísimo plazo, que no lo refiere cuánto tiempo relaciona Solow, pero todos deberían converger a una tasa de estado estacionario global, cosa que si Solow ha planteado esto en los 50s, estamos hablando 70 años después, estamos muy lejos de converger a las grandes economías, ¿no? Realmente más bien estamos en sentido contrario, ¿ya? El modelo de Solow ampliado, que es lo que voy a complementar de lo que no dije el día lunes, añade al modelo inicial algunas variables que ya no sean, que se expliciten en el A, que era su residuo, que daba elementos desconocidos, como es el tema de la tecnología, ¿no es cierto? Han debido revisar con el profesor Napoleón Pacheco toda esta mirada de Schumpeter, por ejemplo, ¿no? Schumpeter justamente habla de los saltos tecnológicos y su aporte al crecimiento económico, ¿no? Solo agarra uno de estos argumentos en un principio con el objetivo de simplificar el modelo,
y que el término A de productividad esté conectado de una manera más razonable con el capital y el crecimiento de la fuerza de trabajo más que de población, ¿cierto? Por eso decíamos L es una relación de población económicamente activa más que simplemente de crecimiento vegetativo poblacional. Así pues, la complementación que hace Solow es añadir ciertas consecuencias que se podría tener en la renta de una economía si se estudian parámetros como el progreso tecnológico y el crecimiento de la población de manera conjunta. ¿Qué es lo que hace Solow? Y aquí es ya el uso que después se interpreta con ciertas relaciones econométricas. Hace algo que nosotros conocemos como el data mining, ¿no? Ustedes en econometría han escuchado hablar del data mining, pero justamente es algo parecido a lo que ha hecho Julio Mérez en su documento, poner una serie de determinantes sin necesariamente asirse de un solo elemento teórico, sino más bien agarrar la sugerencia de qué es lo que la teoría me dice para enlazar algunos determinantes de interés e ir verificando cuáles de estos determinantes son estadísticamente significativos. Por supuesto, hacer las pruebas concernientes y con ello ir despojando algunos elementos que pueden salir de nuestra especificación y lograr con ellos resultados que sean razonablemente afines a la realidad. Ahora, yo comparto la mirada que decía Héctor, realmente uno puede ser muy creativo en términos econométricos, en términos estadísticos y quién sabe contables, de que dependiendo de qué yo meta a mi regresión, qué especificación yo realice, los resultados pueden ser contrarios, ¿no es cierto? Puede arrojar resultados bastante diferenciados. Eso es muy cierto, ¿no? Yo no voy a escapar a esa crítica, pero también existe un sustento de que cualquier planteamiento, sea matemático, numérico, estadístico, econométrico, de cualquier vertiente, si no tiene su correlato con la realidad, de nada sirve la complejidad matemática, ¿no es cierto? Entonces, realmente ahí es, yo voy en ese sentido, ¿no? Entonces, quisiera que sean críticos, por ejemplo, con el documento de Julio Mérez. Si a ustedes les hace sentido lo que Julio Mérez plantea, independientemente de sus hallazgos econométricos, por supuesto que esa es una buena explicación, ¿no es cierto? Entonces, habrá que relacionar esos elementos. Quisiera que sean así también de críticos con el documento que les acabo de compartir del tema de instituciones y crecimiento, para ver, digamos, qué otra mirada alterna existe de explicación a los determinantes. Ya, algunas ventajas de relacionar un modelo de Solow tan simple y en algunos casos bastante irreal, es dar cuenta que los determinantes del PIB de un país en el largo plazo, y recuerdo que Héctor me consultaba el lunes, ¿y cuánto es el largo plazo? Depende, ¿no es cierto? Depende que se evalúe y depende cuál sea el horizonte de continuidad política en el tiempo. Cada cuánto nosotros cambiamos de política, porque eso es bien interesante, ¿no? Incluso desde una mirada del desarrollo. Cuando entra un nuevo gobierno, hace como el tema del alfa y omega, ¿no es cierto? Que es el comienzo y el fin de cualquier política de desarrollo, ¿no es cierto? Entonces ahora se habla de, no sé, pues el cambio, se dice, ¿no es cierto? Cuando en realidad yo no veo que se haya derogado un 21060 que está más vigente que cualquier momento en el tiempo, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué cambios nosotros perseguimos? Si enlazamos, digamos, una mirada de crecimiento desde el vínculo educativo, una ley 70, una Avelino Siñán y Lizardo Pérez, se va a evaluar en cuánto tiempo, 50 años, bueno, no sé, ¿no es cierto? Es decir, yo esperaría que no sea tanto para que se requiera una evaluación más concienzuda de un proceso que es altamente sensible. Ya, entonces en ese sentido, la función de tasa de inversión de ahorro, de depreciación, crecimiento de población, de productividad, en principio tiene un sentido económico, ¿no es cierto? Brindan determinantes que pueden ser considerados como una explicación razonable del crecimiento económico, ¿no es cierto? Por supuesto que habrá que enlazar otros elementos adicionales que solo no los considera. Por ejemplo, uno de ellos es la institucionalidad, que vamos a hablar de este día lunes. En principio, la dinámica de transición que plantea Solow ayuda a comprender las diferencias entre diferentes tasas de crecimiento del mundo.
Lo que no es cierto es que las economías estén convergiendo a un punto de estado estacionario, ¿no es cierto? Sino más bien cada quien como que baila con su propio pañuelo, ¿no es cierto? Entonces, no hay que ingresar esa lógica, ¿ya? Esto lo pongo de una sola. Voy a leer rápidamente en cuanto a las desventajas del modelo de Solow. Primero, que no explica determinantes de productividad, ¿no es cierto? Sí dice que es un argumento, sí lo explicita en su ampliación, pero que es un modelo que en evidencia empírica se aleja un poco de la realidad, de la actualidad, ¿no es cierto? ¿Cuánto de pertinente será un modelo de Solow a la realidad de 2022? ¿Cómo podremos insertar explicaciones de pandemia, globalización de servicios, la presencia del Internet, no sé, pues los mercados financieros activos? Realmente esos elementos quedan fuera de una explicación convencional como la que hace Solow. Las tasas de inversión en productividad varían entre unos países y otros, pero solo no explica la razón de por qué se da esto, ¿no? Tampoco tiene en su momento la intención de calcularlos. Y existe una gran cantidad de literatura que a partir del modelo de Solow va a empezar a brindar explicaciones ampliadas, como han visto en el caso de Julio Meris y como van a ver en el documento que les he compartido para el día lunes, ¿no? No se considera una teoría sólida, la de Solow, quiero decir, que explique el crecimiento en el largo plazo, ya que, como había referido anteriormente, la convergencia no es un elemento que sea empíricamente verificable. Ya. Dejo de compartir comentarios, consultas, sugerencias, inquietudes, alguna crítica, alguna mirada al respecto. Mientras, si es que alguien gusta tomar micrófono, les voy a ir compartiendo algunos elementitos al WhatsApp, por favor. Licenciado. Sí, adelante, por favor. Tome el micrófono nomás, le escucho. Estoy atendiéndole. Licenciado, sí, sobre todo esto que estamos comentando, también quería hacer referencia a el uso de la tecnología, estar actualizado con las nuevas tendencias, cómo se empieza a mover la economía en el nuevo siglo XXI. Realmente toma mucha importancia, no solo en el ámbito económico, sino en varios rubros de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, en la materia de historia económica también veía que en un principio, cuando habían venido los europeos a explotar, ¿no?, el salitre mineral de Bolivia, incluso nosotros, había mineros acá por la región de Potosí que no estaban actualizados con lo que era la industrial de trabajar en las minas, ¿no? Y sucede, nos recomendaba gran cantidad de egresados profesionales, pero la productividad era un poco ineficiente. Esto quizás se muestra una educación quizá no tan eficaz, así entre comillas, lo decía el PDF, y tiene mucho que ver con el uso de la tecnología, la información, como usted decía, la educación. Hace el único tipo de educación que existe, algún escritor decía. Y todo esto, pienso, licenciado, realmente influencia en el crecimiento, como los determinantes de crecimiento económico del PDF, como lo decía el licenciado, y lo pongo en claro porque realmente debemos ser más conscientes quizá en ese aspecto, en la que nosotros debemos tener en cuenta que la educación o el aspecto sociodemográfico, la esperanza de vida, cuánta gente logra, digamos, en sus objetivos, digamos, en el ámbito académico, otras personas en el ámbito económico hacen inversiones. Realmente debemos tener en cuenta que todo esto realmente afecta, así como tener datos de personas activas y no activas, empleados y desempleados. Ese punto quería tomar. Le agradezco, Jorge. Es una gran complementación. Ya ver, quiero sincerar algunos elementos teóricos en vinculación con el respaldo empírico. Cuando ustedes leen un documento de Julio Meris, leen un documento con los que hemos ido verificando en sesiones anteriores, van a leer el documento del día lunes. La evidencia empírica tiene la gran bondad
de relacionar realidad basada en datos, ¿no es cierto? Entonces, no solamente es arrojar una respuesta teórica, como en el caso de verificar el modelo de Solow, que es lo que me sugiere su plan de estudios, y dejar ese elemento ahí como que la verdad escrita en piedra, ¿no es cierto? Sino más bien quisiera que se la relacione como un planteamiento teórico que debe ser altamente cuestionado. Y ustedes, justamente en todo lo que hemos relacionado con la revisión de Julio Mieres, lo que acaba de decir Jorge, lo están cuestionando y eso me parece destacable. ¿Ya? Veo en chat también que me están haciendo algunas intervenciones y las voy a leer con mayor detenimiento y las voy a enlazar con lo que ustedes me están relacionando. No quiero, ya estamos casi cerca de acabar nuestra sesión y les he pasado unas notitas al WhatsApp, por favor, que quiero explicarles qué relaciona. El día lunes yo les hacía un esquemita de qué va a tratar nuestro artículo como evaluación final, que es un artículo científico que va a tomar la lógica de un IMRD, ¿cierto? I, introducción, M, métodos, R, resultados de discusión, ¿no es cierto? Pero antes del I viene un abstract. Entonces, en ese resumen, como han visto el caso de Julio Mieres, el caso de todos los documentos que hemos revisado hasta ahora, el abstract, como les pongo en el WhatsApp, les estoy dando un apunte para que empiecen a hacer su redacción, ¿no es cierto? Yo les he dicho el día lunes, por favor, empiecen a pensar en un tema para desarrollar su investigación. Generalmente el resumen se lo escribe al final, pero uno puede hacer una esquematización, un primer borrador, digamos, que dé cuenta de qué elementos va a comprender su estudio. El resumen, les digo, es una síntesis global de todo el estudio. Por favor, síganme con el WhatsApp, donde el lenguaje de inicio tiene que ser conjetural, probabilístico, de posibilidades. No es posible de inicio realizar afirmaciones categóricas. Estas se les van a realizar una vez exista fundamento, una vez existan resultados. Por tanto, el resumen va a permitir realizar un ejercicio inicial de imaginación, ¿ya? Mostrando cómo se va a abordar la investigación. En el resumen no se plantea un problema, sino tal vez una pregunta. Por ejemplo, decir, la investigación pretende y da cuenta de lo que quieren hacer. ¿Qué pretenden hacer ustedes? Analizar agregados macroeconómicos, posiblemente vincular algún dato de microestimaciones, como ser ingresos, trabajo, alguna mirada de crecimiento económico en la esencia de lo que hace un modelo de Solow, por decir algo, o quién sabe, desde una mirada tal vez más endógena, o lo que corresponda. El tiempo de preposiciones son futuras, se van a tomar en cuenta, se tomará en cuenta, se realizará, se analizará, ¿no es cierto? Se logrará una estrategia consistente en, y de esa forma brindar un pequeño, un somero apunte metodológico. Y decir, con el trabajo se espera que se brindará algunas posibilidades de, se va a alcanzar los siguientes resultados. Una vez uno redacta un primer bosquejo de resumen, va enlazando un elemento introductorio que da cuenta de una problematización. ¿Qué quiero decir con problematización en la lógica de un deber ser? El deber ser es una herramienta heurística que permite problematizar un problema, una situación, perdón, problematizar una situación, un fenómeno de estudio, desde una dialéctica encontrada entre lo ideal y lo real. A ver, tal vez estoy entrabándolos con palabras muy sofisticadas y no realmente quiero que esto se comprenda más que brindar un trabalenguas. Si digo una herramienta heurística, agarren el chanchullo de Google, por favor. ¿Qué es heurística? ¿Qué hace la heurística? ¿Qué dice al buscar en Google que dice que es la heurística? ¿Alguien me auxilia? Licenciado, la primera definición que aparece me parece un poco general, pero dice Ya, método para aumentar el conocimiento. excelente. Heurística
es cualquier método que puede ser un ejercicio mental que permite la construcción, dice aumentar el conocimiento, pero yo voy a precisar la construcción de nuevos conocimientos. ¿Quiénes van a hacer estos nuevos conocimientos? Ustedes, ¿ya? Entonces van a analizar cualquier temática que tenga vinculación, les decía, pertinencia con macroeconomía, y van a hacer una lógica que es el tipo ideal. Lo que debería ser un plan ideal versus lo que es, ¿no es cierto? Piensen que están hablando de crecimiento económico, entonces, ¿cómo debería ser el crecimiento económico en un país? Y relacionan elementos de cómo en realidad es, ¿no es cierto? Y en esa divergencia van surgiendo ciertas preguntas que tienen que ser respondidas con evidencia empírica. Por ejemplo, ¿por qué el crecimiento económico de Bolivia no sobrepasa el 6% en el mejor de los casos? ¿Por qué de pronto, no sé, pues, el crecimiento está altamente dependiente a los sectores más extractivos de la economía? No sé, ya va a ser elementos que uno va respondiendo con investigación. Generalmente se estila que este resumen inicial no se extienda más allá de las 300 palabras en un solo párrafo, ¿no? Y debe ser consonante con el título pretendido, ¿no es cierto? Es decir, el título no puede decir una cosa y el abstract otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, así como esta pauta que les acabo de brindar, clase a clase yo les voy a ir ampliando otras pautas más. Por favor, de a poquito vayan avanzando en elegir el tema, en tratar de hacer un primer ejercicio de redacción de este tema con un resumen en borrador, por supuesto. Y con eso no dejen para junio, que acaban nuestras clases, de querer empezar recién a hacer su documento, ¿no es cierto? Porque quisiera que lo vayamos haciendo de a poquito conmigo. Cuestión que llegue junio y llegue, no sé, la mitad de junio, y ya podamos presentar un documento y con eso materia aprobada, ¿no es cierto? Entonces, esa debería ser la lógica, ¿ya? Ya estamos sobre la hora, por favor, pueden empezar a hacer su registro de salida. Creo que por ahí había una consultita que me estaba haciendo alguien sobre un tema de bibliografía, voy a leer. Ya, lo he perdido, pero... Ya, si existe alguna consulta y por favor la he dejado de lado, igual me la pueden relacionar en WhatsApp y con mucho gusto yo estoy para responder, ¿ya? Nos vemos el día lunes, por favor revisen el documento y vayan avanzando en su elegir su tema y quién sabe hacer un primer bosquejo de resumen. Muchas gracias y hasta el lunes. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Chao, licenciado. gracias a ustedes. Hasta luego, Gracias a ustedes. licenciado. Hasta luego. Muchísimas gracias.